vamos a mirar es la parte de la metodología. ¿En qué consiste? Vamos a tener en cuenta tres aspectos. Dentro de la metodología, nosotros vamos a manejar un método, ¿cierto? Que esta es una forma, es la forma de realizar el proyecto. El concepto de metodología prácticamente nos conlleva o nos encierra a una serie de pasos o a una serie de actividades que van en la construcción, desde el título hasta la parte administrativa. Y dentro de esto nos aparece el método, que para nosotros lo podemos manejar a través de una matriz, ¿cierto? Una matriz que nosotros la conocemos como una matriz metodológica o una planeación metodológica. Entonces el ejercicio que nosotros vamos a presentar dentro de nuestro documento es desarrollar una serie de pasos o una matriz o una planeación estratégica de cómo voy a hacer mi proyecto. Para esto, nosotros, ¿qué vamos a necesitar dentro de este ejercicio? Cuando nosotros hablábamos de ese método que habíamos visto, del método científico, nosotros, ¿qué hacíamos? Identificábamos una serie de pasos que tenían que ser con la observación, la experimentación, la verificación o la comparación con la parte de la parte teórica, y finalmente se entregaba unas conclusiones o unos resultados. Nosotros lo que vamos a hacer en este proyecto o dentro de su propuesta es presentar cómo, o sea, la pregunta es cómo se realiza el proyecto, ¿cierto? O el diseño. Y para esto nosotros nos vamos a enfocar o nos vamos a basar en tres aspectos puntuales, o bueno, pueden ser más, pueden ser cuatro. ¿Y cuáles son esos aspectos puntuales? Son los objetivos que nosotros nos hemos planteado. O sea, nosotros tenemos un objetivo general y dentro de este objetivo general tenemos unos objetivos específicos. Entonces, como tenemos unos objetivos específicos que pueden ser 1, 2, 3 o 4 o n objetivos, ¿cierto? Nosotros nuestra matriz metodológica la vamos a construir a partir de los objetivos. Por eso es importante que ustedes los puedan conocer, que ustedes los tengan bien estructurados y bien definidos, porque los objetivos van a tener una opción lógica, ¿cierto?, en el desarrollo de los mismos. Por eso cuando nosotros hablábamos que íbamos a manejar un objetivo general, que es la razón de ser de mi proyecto, y dentro de este es como el resultado de la suma del objetivo específico 1 más el objetivo específico 2 más el objetivo específico 3, ¿cierto? O de pronto hasta un 4, un quinto. Esa sumatoria tiene que darme como resultado mi objetivo general. Por eso nosotros los articulamos de manera lógica, de manera secuencial, de tal manera que usted lo pueda resolver, ¿cierto? Y ya la forma de la estructuración, de cómo se hace el objetivo, nosotros ya lo habíamos visto anteriormente, que debía ser un objetivo medible, que sea alcanzable, que sea realista, que se pueda acotar en un tiempo, que debía escribirse con un verbo en infinitivo, según la taxonomía de Bloom, que cómo se debe estructurar, ¿cierto?, ese objetivo. Y es más, ustedes ya con sus asesores tuvieron la oportunidad de haberse reunido y de haber revisado esos objetivos. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener un alcance. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que vamos a construir? Entonces, dentro de esa matriz metodológica, ojo, nosotros vamos a trabajar unos proyectos de innovación, desarrollo y optimización o desarrollo tecnológico. Pues esta matriz o esta opción o esta estructura metodológica nos va a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un proyecto de investigación normal, a uno le dicen primero, identifique variables, segundo, población,
Tercero, tipo de investigación que va a hacer. Cuarto, cuál va a ser el enfoque de la investigación, si va a ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Quinto, identifique el proceso para sacar la muestra o el proceso para recolectar los datos, ¿cierto? Y dentro de eso identifique cómo los va a analizar. Eso hace parte del método científico. Pero para nuestro caso vamos a trabajar una matriz de planeación o una matriz metodológica, la cual va a tener tiene una estructura muy, digamos, muy articulada, de tal manera que pueda tener una lectura de manera horizontal, pero también de manera vertical. ¿Esto a qué hace relación? En que todos los objetivos, o sea, la forma de leer de esa matriz, yo la voy a hacer en este sentido y de arriba hacia abajo. ¿Para qué? Para que pueda encontrar en esta parte todas las actividades que son generadas para el desarrollo de su proyecto. Y aquí es donde vamos a identificar que es un punto muy importante dentro de su proyecto de investigación o de desarrollo. ¿Por qué? Porque si usted no genera estas actividades, el día de mañana que usted las va a plantear, pues va a tener ese inconveniente, ¿cierto? Ese inconveniente en cuanto a qué? En cuanto a que no se van a poder realizar. Porque usted desde un inicio no las ha planteado de tal manera que sean como que se vayan a estructurar. Entonces, antes de poder hacer estas actividades, ¿cierto? O este ejercicio de la metodología, pues yo me puedo basar en unas estrategias o en unas técnicas para poder encontrar esas actividades. Y esto es un ejercicio que yo lo puedo realizar con mis compañeros o con mi asesor, que va a ser, por ejemplo, una lluvia de ideas. Pongámoslo así, lluvia de ideas. ¿En qué consiste esta lluvia de ideas? Si X o Y razón, o sea, ejemplo, yo voy a trabajar, me voy a tomar el caso de la compañera Amparo, voy a trabajar un lavador vertical de café, ¿cierto? Entonces yo tengo que reunirme con mi asesor, tengo que reunirme con mis compañeros de trabajo y decir, bueno, hagamos una lluvia de ideas pertinentes al desarrollo de este proyecto. O sea, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Cómo? Y empezamos a trabajar ideas. Entonces, primero yo le puedo decir, listo, hagamos un diseño. Diseño de la estructura mecánica. Bueno, pero por ahí me van a decir que también yo necesito comprar materiales. Otro me puede decir, no, vamos a hacer, ¿cómo se llama? La parte de cotización. Yo necesito cotización de materiales. Necesito hacer unas pruebas de verificación. Ah, que este es automático, entonces vamos a necesitar una PSB, PSB. Que necesitamos hacer la simulación, que necesitamos sacar unos planos, necesitamos ir a comprar los materiales, que necesitamos, no sé, hacer un análisis de elementos finitos, que necesitamos identificar tipos de lavadores, que por ahí ustedes hablan sobre caudal, no sé, un ejemplo. ¿Cómo necesitamos identificar cómo se mide un caudal? Que como vamos a controlar agua, vamos a necesitar comprar unas electroválvulas. Que usted va a hacer un sistema de agitación, entonces sistemas de agitación vamos a conseguir, agitación. Tipos de motores, que mi compañero dice, yo necesito conocer cómo es el proceso de lavado de café. Entonces, ¿cómo se lava el café? Que en el curso de diseño de máquinas, el profe Richard nos explicó que necesitábamos hacer una evaluación de componentes. Listo. Evaluación
de componentes. Y Profe, ¿sí? una pregunta. Profe, teniendo en cuenta pues todo eso, la metodología no es más fácil desarrollarla cuando uno va haciendo como el proyecto. Es que estábamos viendo eso con el asesor y pues que muchas veces uno plantea ciertas cuestiones, pero a la hora de desarrollar el proyecto puede cambiar mucho en la hora Sí. de la estructura de la Entonces, en metodología. ese caso, yo estoy mirando que no hice un buen planteamiento de la metodología. Ejemplo, aquí me dice sensor, ¿cierto? Voy a utilizar un sensor de pH que dice de pronto en el lavador de café, porque es un proceso de fermentación y eso me da una acidificación del agua. Perfecto. ¿Qué sucede? Yo si no lo planteo este sensor de pH dentro de mi metodología, pues ese proyecto no va a quedar tan estructurado. Yo lo puedo poner o lo puedo quitar, ¿cierto? Pero cuando, digamos, yo estoy colocándolo, digo sensor de pH, y llego a la elaboración y resulta que me doy cuenta que ese sensor no funcionó, ¿cierto? Entonces, pues yo puedo, es que eso es lo que sucede con los estudiantes cuando dicen, es que un ejemplo, vamos a hacer un sistema de adquisición de señales electromiográficas. Y empiezan, o sea, se los aprueban con esa connotación de que lo van a hacer. Y llegan en un momento y dicen, no, es que no se hizo, pues yo voy a sacar un sensor mucho más específico, mucho más básico de los que ya venden y lo voy a presentar. Y resulta que ese sensor ya no cumple con las características de mi proyecto. Y solamente por ese sensor yo ya puedo identificar que el proyecto ya casi no cumple lo que se ha venido solicitando. Ahora, que si tú en la metodología lo planteas, adquisición de sensores, pero es que tú no me vas a decir ahorita específicamente cuál va a ser. ¿Por qué? Porque lógicamente en el desarrollo de la metodología, tú tienes que evaluar cuál sensor es el más adecuado. Ahora sí, yo tengo que poner, si coloco el sensor, entonces una actividad que lo acompañe, que diga evaluación del sensor, ¿cierto? Y así puedo sacar miles de ideas, muchas actividades que con mi equipo de trabajo yo las puedo hacer. ¿Por qué? Porque esto es lo que yo necesito para poder desarrollar un lavador vertical. Ahora, la pregunta es, si yo las tengo así, ¿cuál es el ejercicio? Yo debo hacer un proceso de ordenarlas. ¿Ordenarlas en qué sentido? Las voy a ordenar de acuerdo o dependiendo a quién, a los objetivos que yo había planteado. Entonces, ahí es donde yo les digo, bueno, ya una vez que tengamos todo esto, ¿cierto? Yo tengo que empezar a desarrollar mi metodología, ordenarlas. Entonces, pongo un objetivo, ¿cierto? Un objetivo, bueno, voy a hacer como la especie de la matriz. Entonces pongo objetivo 1, ¿cierto? Nosotros vamos a tener muchos objetivos, pero normalmente los estudiantes para un proyecto de innovación que sacan el objetivo del diseño, diseñar algo, hacen la construcción de algo y hacen una evaluación de algo. ¿Cierto? Del funcionamiento, de la comparación y demás actividades. Ahora, este objetivo, con esa cantidad de actividades que yo las había planteado, las voy a presentar aquí, las voy a organizar. Entonces voy a poner actividad. Entonces yo puedo tener una actividad 1, una actividad 2, una actividad 3, una actividad 4 y n actividades, ¿cierto? Ahora, yo la coloco y voy a hacer la descripción de esa actividad. Descripción. ¿Cuál es la descripción de esa actividad? Entonces yo voy a decir en qué consiste esa actividad. Ejemplo, aquí decía diseñar la estructura mecánica. Alguna de estas
de actividades, no sé cuál va a ser, puede llamarse cotización de materiales. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, identificar los diferentes materiales que se van a utilizar para la construcción de la maquinaria, pues del prototipo, porque todos son prototipos, del prototipo, ¿cierto? Entonces, identificando con diferentes proveedores, identificando precios y demás. O sea, usted aquí me va a describir en qué consiste esa actividad puntual. Luego, la meta. Cada actividad va a tener una meta o en este caso como una orientación o por qué la quieren hacer. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Para determinar, ¿cierto? El precio de la estructura mecánica. Ahora, como ya tengo esa actividad, tengo una descripción de esa actividad, tengo una meta que va orientada, aquí voy a tener, normalmente se puede utilizar una variable. ¿Por qué utilizamos este concepto como variables? ¿Cierto? Porque yo puedo tener una actividad que sí tenga unas variables que las necesite. Si no las tengo, pues yo puedo dejar este espacio en blanco. Entonces yo aquí, bueno, ¿cuáles son las variables que yo puedo identificar en esta cotización? No sé, calibre de los materiales. Ejemplo, si voy a cotizar un acero inoxidable, no todo va a ser acero inoxidable, porque hay varios tipos de aceros inoxidables. Entonces mi orientación para trabajar es el tipo de, variable, material o tipo. No sé, puede ser que yo vaya a cotizar materiales y aquí en una de estas yo pueda determinar el precio y el motor, ¿no? O sea, yo quiero conseguir una actividad que se llama cotizar o adquirir motor. Entonces, ¿cuál va a ser la variable para cotizar un motor? Yo no puedo llegar y decirle, vea, voy a trabajar cualquier tipo de motor. No, porque según mi estudio, yo voy a trabajar revoluciones por minuto de ese motor o puede ser los caballos de fuerza que maneje el motor, ¿cierto? Ahora, aquí puedo tener otra casilla, otra celda, otra columna que se puede llamar equipo, instrumento de medida o del que usted lo quiera utilizar. ¿Por qué? Porque yo puedo saber cuáles, o puedo colocarle aquí medio. Si yo voy a hacer una cotización, entonces ¿en qué medio lo voy a utilizar? La voy a solicitar, ¿un medio físico o un medio virtual o digital? Si voy a hacer, no sé, una actividad, que sería actividad, elaboración de planos. Descripción, desarrollar los planos estructurales del proyecto, ¿cierto? En formato A4 con una forma de presentación o sea, pues pongamos planos que sean de despiece, de individuales de cada pieza, puede ser por componentes y demás. ¿Cuál es la meta? Pues poder reconocer de manera virtual la forma del proyecto. ¿Cuáles son las variables que yo puedo trabajar aquí? Entonces, formatos, tipos de formato. Entonces, la formato A4, un formato de despiece o de taller, ¿cierto? Puedo identificar pesos de la máquina, centros de gravedad, que los voy a analizar desde este concepto. ¿Cuál es el medio, el equipo, el instrumento que voy a utilizar? O en este caso, tómenlo como software. Pues yo puedo decir, voy a trabajar esto en SolidWorks. Hay unos que dicen, no, yo voy a trabajar en Inventor, en AutoCAD.
¿Por qué? Porque usted eso es lo que va a trabajar, ¿cierto? Variable. Y aquí voy a poner resultado o entregable. ¿Qué van a entregar de cada una de estas actividades? Si yo voy a desarrollar los planos, pues lógicamente aquí voy a entregar, el entregable van a ser 7 planos y los puedo describir. Entonces, el primero, el segundo, el tercero y demás. Si yo voy a hacer la cotización de los materiales, pues aquí lo que voy a hacer es un listado y una clasificación de cuáles son los materiales a utilizar. ¿Por qué nosotros hacemos este ejercicio? Porque el día de mañana, cuando usted vaya a desarrollar su proyecto, tiene que hacerlo esto de manera lógica. Entonces, yo voy a decir, si voy a cotizar mis materiales, ¿qué es lo que voy a entregar? Y este es mi entregable, porque según esto, se me convierten esos entregables en indicadores. O sea, ¿qué tanto usted va avanzando? ¿Por qué? Porque en el octavo semestre le van a mencionar que usted tiene que entregar como mínimo el 50% de los objetivos. Pero no son estos objetivos, es que el estudiante piensa que es plantear esos tres, dice diseño, construcción y evaluación. Y como dicen, no, es que ya hicimos el diseño, ya hicimos la construcción, listo, profe, ya tenemos el 70%. Pero cuando vamos a revisar, el estudiante de estas actividades no ha hecho absolutamente nada. Y ahí es donde tenemos los problemas. Por eso, una matriz debe ser estructurada y debe ser lo más específica posible. Que si alguien quiere ponerle acá otra casilla que se conozca como observación, la van a colocar. Entonces, ¿cuántas actividades tenemos que colocar o debemos consolidar? Muchachos, por cada objetivo se me van a ir, no sé, pueden ser unas 8 o 9 actividades, pero es que usted, yo no soy el que las debo plantear, es usted el que las va a poner con acompañamiento de su asesor. Entonces así yo ya puedo saber cuáles son esas partes. Ahora, yo les hago la pregunta, listo, usted me dice que va a hacer un sistema automático vámonos con ese proyecto que nos estábamos ahorita hablando de los compañeros Moncayo y Rosero. Ellos tienen un sistema de movimiento, ¿cierto? Para producir electricidad o energía. Perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿usted esos componentes internos los va a desarrollar o los va a comprar? Entonces me puede decir, no, profe, los vamos a hacer. Ah, excelente. En la metodología usted tiene que decirme cada uno de estos pasos para poder llegar a la solicitud final, o sea, al recurso. O sea, que uno pueda decir, bueno, hicimos la primera, la base. ¿Cómo se articula la base de ese movimiento para que no tenga daños? Solamente con eso usted ya puede tener, que cuando nosotros desglosamos, porque eso es lo que estamos haciendo, desglosar una actividad, uno se puede encontrar que solamente el diseño, el objetivo inicial que ustedes plantean, puede convertirse solamente en un proyecto de grado. Y por eso hay estudiantes que ahorita llegan y solicitan y dicen, profe, necesitamos que por esto de pandemia nos quiten la parte de la construcción, porque no queremos, no hay plata, no está cerrado, o bueno, tantas situaciones que se puedan presentar. Pero cuando nosotros vamos a mirarles el diseño, lo que ellos plantean, solamente dicen elaborar planos. Y ahí es el problema que se nos van a generar, y ya les voy a indicar a ustedes un proyecto de los chicos que están ahorita en octavo. O sea, ¿cuál es ese inconveniente? Porque no podemos, o sea, no sabemos articular una metodología. Y esa es la invitación, ¿sí? Sino que como esto pues supongo que se va a presentar dentro de 8 días, ¿no? Pues el problema de la metodología es que tiene que ser algo que pues bien estructurado primero y que nos obliga a nosotros a tener un mayor conocimiento. En el caso de nosotros, por ejemplo, lo de aprendizaje automático, tenemos que
leer bastante para empezar a desglosar esas actividades, lo cual no nos permitiría decir con exactitud de estas son las actividades. Entonces, ¿cuántas serían como mínimo para que pasen al entregable? ¿Sí? Porque después obviamente se va a tener que ir complementando esa parte de metodología. Claro. Ya, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Esteban, ¿cierto? Para responderle, inicialmente yo voy a hacer una aclaración. Cuando yo trabajo con mi asesor, inicialmente, o planteo un proyecto, yo no lo debo escribir sin saber cómo va a ser. O sea, tiene razón Esteban, es decir, necesitamos leer para hacerlo. La pregunta mía es, bueno, ¿por qué no leyeron antes, cierto? No para Esteban, sino para todos. ¿Por qué al momento de plantear la idea no se fueron ustedes ya como documentando para saber hacia dónde va a llegar? O sea, ejemplo, yo digo, yo quiero crear un avión. Y yo digo, sí, qué bonito, yo quiero hacer un avión y voy a hacer un avión y digo que el problema de la población es que necesitan desplazarse de un lugar a otro y demás. Pero después al momento de hacer la planeación, la metodología que me digan, bueno, ¿y cómo la vas a hacer? Le diga, yo no sé todavía, o sea, bueno, yo desde ese momento debería ya tener información. Bien, es válido la apreciación de Esteban, pero sí o sea, frente a eso una reflexión es que nosotros ya debemos ir haciendo ese proceso. O sea, listo, nosotros vamos observando, vamos avanzando, pero a medida que nosotros íbamos reestructurando mi propuesta, ya debemos ir por lo menos dando unas nociones con mi compañero para ver cuánto tiempo qué actividades vamos a ejecutar. Que listo, que cuántas son como mínimo. Pues es que yo no puedo dejar, ¿cierto? Una actividad solamente con un objetivo. Como mínimo, cada objetivo debe tener unas 6 o 7 actividades, ¿cierto? ¿Qué son? Es que si yo cuando les digo vamos a hacer un ejercicio de diseño bajo una metodología que ustedes ya la han visto, ¿qué deben tener? Hay unos que ponen en el diseño como actividad identificar los tipos de maquinaria, ¿cierto? Y como descripción es conocer cuáles son las máquinas que están funcionando para lavar café. ¿Cuál es la meta? Reconocer las deficiencias o las fortalezas que se presentan en cada una de las maquinarias que están utilizando para lavar café. ¿Cuáles son las variables que yo debo conocer? Entonces, precio de esas maquinarias, otro, cantidad de café que se está lavando y otro, cantidad de agua utilizada en cada lavador. ¿Qué instrumentos o qué equipos pues yo voy a utilizar? Pues en este caso, yo para hacer esa consulta, ¿qué necesito? Un computador, pues yo lo pongo en computador, o base de datos, o la pongo en internet. El resultado, ¿qué voy a entregar? Un listado de las principales maquinarias o una matriz, como lo hicieron ustedes, una matriz de fortalezas y debilidades que tienen los diferentes equipos para lavar café. ¿Cuál es el entregable? Pues esa matriz, ¿cierto? Ese es un objetivo. Perdón, eso es una actividad que podré ir dentro del diseño. Y miren que ni siquiera me he metido con el diseño. Otra actividad, yo puedo decir, identificación del proceso de lavado de café, porque ese lo habíamos planteado. ¿Cuál es la descripción? Pues yo debo conocer cuáles son las variables que intervienen en el proceso de café, porque yo no puedo plantear una máquina si no sé cómo funciona. O sea, yo identifico que el lavador de café necesita ingresar agua, que se haga un movimiento de agitación. ¿Cuánto tiempo? La pregunta. ¿A qué revolución? ¿Por qué lo hace esa revolución? No, es que eso permite que el golpe se vaya lavando y me permita retirar el mucílago. Pero ¿qué pasa si yo le aumento la velocidad? ¿O por qué si yo le reduzco? Pero miren que eso yo me voy complementando es con la teoría, con el marco teórico que yo ya había venido presentando. ¿Cuáles son las variables que se hacen en ese proceso? Cantidad de agua. O sea, en este caso puede ser que los productores
abren y eso ponen el agua a correr y que se vaya lavando y que vaya desprendiendo la cáscara por medio de la fricción, perdón, el mucílago. ¿Cuál va a ser mi resultado? Entonces, identificar un diagrama de flujo o un diagrama de proceso de lavado de café. Miren que ahí tengo dos actividades que yo ni siquiera me he metido en cómo diseñar mi actividad. Entonces yo no puedo decir cuántas serían como mínimo, porque eso ya va al criterio de los mismos investigadores y del mismo asesor, lo que me planteaba Fuentes. Yo puedo tener un ejercicio en el cual estoy trabajando con el asesor y resulta que se me modificó alguna situación, pero es que ese es el trabajo real que yo debo hacer al formular la propuesta. O sea, decir, profe, ¿será que estas actividades están adecuadas o necesito ingresar más o reducirle? Pero es que yo lo debo hacer de esta manera, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo puedo trabajar? Trabájenla en Excel, que después yo la puedo copiar y la puedo pegar en mi formato. O la otra forma no es trabajarla de manera matricial, sino es trabajarla de manera argumentativa. Entonces yo puedo decir, bueno, la voy a describir completa. Entonces digo, para el desarrollo del primer prototipo, para el desarrollo del primer objetivo específico que consiste en el diseño de la estructura mecánica del lavador vertical de café, en el presente proyecto se van a desarrollar las siguientes fases o siguientes actividades. Primero, se van a desarrollar los planos mecánicos y electrónicos de la pieza. Para el desarrollo de los planos mecánicos se utilizará el software SolidWorks para poder generar planos de despiece, de piezas, de taller o de complementos en formato 4A, donde se identificarán las vistas bajo el método del tercer ángulo, ¿cierto? Que es identificar vista superior, frontal y lateral en la vista isométrica, con el objetivo de reconocer digitalmente o virtualmente las características de la pieza. Con esto se puede determinar el peso de la máquina final, se podrá hacer un análisis de elementos finitos, se podrá entregar los planos de despiece o de cada uno de los componentes y el resultado es entregar tantos planos. Miren que yo lo puedo escribir. Ya no lo presento de esta manera. Pero para ponernos a redactar, ese es el problema que tienen los estudiantes. O sea, nos quedamos mucho en el ejercicio de cómo hacer, ¿vale? Entonces, hacemos así para nuestro primer objetivo, nuestro segundo objetivo, nuestro tercer objetivo y demás. Posteriormente, dentro de la parte administrativa, pues listo, no vamos a trabajarle, porque eso fue una de las recomendaciones que nos dijeron, que no le pongamos que cuál es el tipo de investigación. Pues si usted lo quiere colocar en su proyecto, descríbalo. Diga, mi proyecto tiene un enfoque descriptivo, experimental, explicativo, ¿cierto? Que tiene un enfoque que puede ser cuantitativo o cualitativo o puede ser mixto. O puedo decir en el tipo de investigación, también es un tipo de investigación mixta, porque voy a hacer el descriptivo y explicativo. Bueno. Variables. Pues yo aquí no voy a colocar qué tipo de variables voy a trabajar porque ya la incorporamos en la matriz. Que no voy a poner modalidad porque esa modalidad ya la conocemos. Población. Hay algunos que pueden utilizar población o pueden utilizar muestra, ¿cierto? Dentro de la matriz. ¿Por qué? Porque usted puede hacer que su proyecto, en el caso, no sé, de Amparo, cuando nos dice que va a ser un lavador vertical, yo tengo que saber hacia dónde está orientado. Entonces me dice que ella va a utilizar una muestra para hacer las pruebas in situ, ¿cierto? O en el medio, de un ejemplo, de 300 kilogramos de café caturra o de cierta variedad. Bueno, yo ya sé con qué o hacia dónde lo va a trabajar, ¿cierto?
Esto es con respecto a la parte metodológica. Ahora, cuando pasamos a una segunda parte, después de la metodología, vamos a trabajar ya en lo que es el cronograma. ¿Qué viene en ese cronograma? Señores, en el cronograma eliminamos toda esta parte de nuestra matriz y solamente vamos a dejar el proceso de la, perdón, hasta la descripción también la borramos y vamos a dejar las actividades, pues acá teníamos los objetivos, si lo quieren, este es opcional, o dejo las actividades y las vamos a proyectar en un versus un tiempo, o sea, lo que vamos a hacer es un diagrama de Gantt, donde vamos a colocar semana 1, semana 2, semana 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas semanas van a ser? Pues eso ya es dependiendo de usted, de cuánto tiempo se podría demorar haciendo su proyecto, ¿cierto? Ahora, ¿para qué me permite esto? Para poder tener un control en el tiempo de las actividades. Por eso yo les decía a Esteban que si cuántos son mínimas, si usted me pone 3 o me pone unas 3 actividades, pues yo las voy a hacer en 3 tiempos, ¿cierto? Y entonces, la primera actividad, ¿cuánto tiempo usted se demora haciendo, por ejemplo, los planos? Los planos puede ser que yo de este mismo ejercicio los haga en la semana 1, en la semana 2 y en la semana 3 y de pronto hasta un mes me puedo demorar haciendo planos. Pero la cotización yo no la voy a hacer en 4 meses, puedo hacerla en una semana. Si yo la estoy trabajando de manera lógica, ¿cierto? Pues esta cotización podría ser después de la semana de los planos. O si tengo un equipo de trabajo muy bueno, yo la puedo trabajar esta misma de manera paralela. O sea, mientras el uno está haciendo en la semana 1, yo también puedo ya ir cotizando materiales. ¿Por qué? Porque al finalizar esta semana, estos van a ser mis entregables y yo puedo verificar cómo ha avanzado mi proyecto de grado, ¿cierto? Entonces esto es un diagrama de Gantt que nosotros lo podemos construir. Yo les voy a enviar un formato para que usted se dé cuenta cómo nosotros lo podemos articular. Si lo quieren lo pueden hacer por días, por semanas o por meses. Pero no es recomendable una franja de tiempo muy amplia porque les pasa el error de los estudiantes. Uno les dice, lo vamos a entregar el próximo mes, y uno ¿qué hace? Lo empieza a desarrollar el último día del mes. Y es lo que sucede cuando uno ¿sí? Profe, verá, no, yo puedo compartir pantalla para que vea cómo va quedando mi cronograma. Es que yo empecé ese cronograma como desde el principio del año. Pero espérate, ya vamos a mirar. Ahorita que termine, me lo indicas el cronograma para que todos lo podamos visualizar y tengamos en cuenta ese aspecto. ¿Por qué te voy a decir que tienes que modificarlo? Porque este cronograma yo lo empiezo a trabajar a partir del momento en que se aprueba tu proyecto. ¿Por qué lo digo esto? Porque tú puedes decir, yo ya lo vengo trabajando desde el principio de año y yo ya tengo la parte de la simulación y ya tengo la parte de la cotización y ya adelante trabajo. Excelente. Pero si llegas a la propuesta y los jurados no te aprueban, te la rechazan, tú no tienes argumento de decir, no, es que ya tengo. Qué pena, no te lo aprobaron. Pierda y vuelva a repetir. ¿Cierto? Entonces, por eso esto se aprueba a partir de ese momento. O sea, si ustedes ya tienen una fecha establecida, yo puedo decirles, muchachos, a ustedes se les aprueba a principios de noviembre. Entonces, su cronograma empieza a funcionar desde noviembre. O sea, si yo lo empiezo a principios de noviembre o finales de octubre, usted ya empieza a correr el tiempo de su proyecto desde diciembre. Entonces, bueno, las 4 semanas de diciembre, que la última no la trabaja, entonces 3 de diciembre. Luego en enero tiene que colocarlas, en febrero, en marzo, porque el estudiante a veces las pone y dice, como yo en diciembre salgo a vacaciones y en enero y me retorno en febrero, entonces ya empiezo en febrero. Chicos, eso es tiempo perdido y eso es lo que les pasó ahorita a unos estudiantes que estuvimos evaluando
y llegan y dicen, profe, es que no hemos tenido tiempo. Ahorita estamos ya en septiembre. ¿Qué hicieron desde julio, agosto y septiembre? Ya son 3 meses de avance. En esos 3 meses que han hecho, no, es que no hemos hecho nada. Entonces ya es culpa del estudiante y no es culpa ni del docente ni tampoco del sistema. ¿Por qué? Porque si usted plantea un cronograma, esto es un cuadro de mando, de control, para que usted pueda verificar, o sea, no es ponerlo por ponerlo, el cronograma. Porque si fuera así, entonces ni siquiera lo ponga. O yo lo puedo generar, o sea, en el año. O sea, usted tiene que poner este cronograma, y hay unos que lo dividen por fases. Entonces ponen fase 1, que corresponde al objetivo, y son 3 meses. Usted tiene para hacerlo el proyecto todo el mes de octubre, o sea, de agosto, perdón, de octavo. O sea, yo lo puedo proyectar. Hay unos que lo pueden hacer ahorita desde noviembre y diciembre. Hay otros que ponen enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿cierto? Porque usted entra octavo en febrero. Y estaba febrero, marzo, abril, mayo. Y salió. Y ahí termina octavo y ahí supuestamente en esos 4 meses tenía que haber culminado entre el 50 y el 70% de los proyectos. Porque el profe Dago les pide esta matriz metodológica. Esta matriz de entregables y cada semana les dice, a ver, Q, usted hoy tenía que entregar esta semana el proyecto, tenía que entregarme los planos, indíquelos. Y no va a ser solamente usted entregarlos, sino tiene que ir con la firma de su asesor de que usted hizo esos planos y los presentó. Posteriormente, la siguiente semana, y así cada semana está haciendo el de ejercicio. O sea, por eso se hace el seguimiento. Por eso no es que ahorita yo puedo decir, y yo les digo personalmente, que este ya no es momento para decir, profe, es que yo ahorita no tengo asesor. Si usted no tiene asesor en este momento, dé por perdida esta materia. O cometió un error en haberla matriculado. Porque no se va a ver, no hay pendientes, no hay opcionales, ya no hay opciones de incompleto. Aquí es este espacio, o lo gana o lo pierde. Y no voy a ser yo el malo, porque eso me sucedió el semestre anterior. Un estudiante no presentó. O sea, ya por hacerle el favor, yo hice el ejercicio de revisarle hasta el último día. Y él le entregó el documento y me dijo, listo, profe, aquí está el documento. Yo le dije, bueno, ya estábamos subiendo notas. Le dije, yo hago el proceso normal y se lo entregué al asesor. Le dije, señor asesor, déles el aval. Y el asesor no dio el aval. En otro caso, el asesor dio el aval y yo lo envié a jurados. Y el jurado, como sale a vacaciones, él ya no te va a recibir, ni te va a revisar, ni me va a enviar a mí. Así que lastimosamente se quedó sin esa nota y yo lo puse 0. Ya por haberme entregado, no le puse 0, por haberme entregado quedó en 1.9 casi. Porque yo tenía un compilado de que él en algún momento sí se reunió conmigo, presentó algunos avances. Entonces, la nota, no tenía nota del asesor, del jurado, 0. No tenía nota del otro, 0. El asesor le había puesto 4. Y mi nota era, bueno, entonces le quedó en 1.9 y yo le puse el 1.9. Fue a hablar con la vicerrectora, con el decano, que yo no lo quería hacer graduar, que yo era el malo, que yo era el que no le había entregado, que le dije, yo tengo toda la evidencia de que él me envió, yo le reenviaba. Él me envió, le dije, yo le envié a jurados y si el jurado no me entrega nota, qué pena, yo no voy a estar. Entonces, para evitarme ese tipo de roces, muchachos, por eso les dije al inicio de este semestre, yo no voy a estar permitiendo fuera del cronograma a recibir trabajos. Y ahí sí, como dijo Margarita, puede haber una invasión zombie, pero yo no voy a modificar cronogramas más allá. O sea, yo tengo mi tiempo y usted tampoco me puede estar obligando a que yo le evalúe una propuesta un sábado, un domingo, porque eso no es mi tiempo para evaluar, ¿cierto? Entonces miren que aquí estamos ya dando
unas indicaciones muy puntuales. Perfecto. Una vez que nosotros tenemos, ¿cierto?, ya este cronograma elaborado, nuestra última parte del ejercicio administrativo es lo que tiene que ver con el presupuesto. Aquí también es otro punto que les da duro a los estudiantes, saber cuánto cuesta su proyecto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usted tiene que discriminar en el presupuesto lo que es pertinente a mano de obra, porque, o sea, ya porque, y esto es sugerencia del profe Richard, él dice que hay que cuantificar la mano de obra, ¿cierto? Saber cuánto usted se va a invertir como mano de obra en la construcción del proyecto. No es mano de obra del asesor, porque pues si usted lo pone en mano de obra, el proyecto le sale carísimo. ¿Cuánto le pagan a un asesor o a un consultor por una hora de trabajo? Entonces, no sé, un ejemplo, 80,000. Y usted le va a hacer el acompañamiento del asesor durante tanto tiempo, entonces solamente ya en el proyecto fueron 800,000 pesos en 10 horas de consultoría o de asesoría, que son 2 horas semanales en 5 semanas, y el proyecto ¿cuántas semanas va a tener? O sea, en este caso no se contempla esa mano de obra. Si no es la mano de obra del estudiante, bueno, la puede colocar. Una hora, ¿cuánto cuesta la hora? Ejemplo, póngale 15,000 pesos. ¿Cuántas horas? Y si son 2, son 30,000. ¿Cuántas horas van a trabajar en la semana en la elaboración de su proyecto? Medio tiempo, 20 horas. Entonces, en una semana serían 600,000. Miren que ya un proyecto tiene en mano de obra 600,000 pesos. Pero entonces no, uno ya empieza a analizar. Entonces, ¿cuántas horas vamos a hacer? No, que se paguen 8,000 pesos o toman como referencia el salario mínimo. Y entonces, ¿cuántas horas son? Y usted la puede proyectar. La otra característica son materiales. Esta sí necesito que la tengan muy clara, porque usted tiene que saber qué materiales va a utilizar para desarrollar ese proyecto. Entonces, electroválvulas, ¿cuántas? Cantidad y valor. Entonces necesito tantas electroválvulas. Necesito, no sé, un motor. ¿Cuánto cuesta ese motor? Necesito una cámara Kinect. ¿Cuánto cuesta esa cámara Kinect? Puedo hacer un computador. ¿Qué tipo de computador va a utilizar? Porque si usted lo va a generar, o sea, lo va a utilizar, esto tiene un precio, ¿cierto? ¿Cuántas horas? Que necesita internet, necesita. Que hay otra persona que por ahí dice, no, es que vamos a comprar una lámina de acero inoxidable. ¿Cuánto cuesta? Todas estas las tenemos que verificar, pero aparte, ¿cierto? En estos presupuestos hay otras características que se conocen como los costos indirectos de fabricación.